Hola, Sofía, ¿ya me escuchas? Sí, ya te escucho. Ah, va. A ver, entonces vamos a hacer ese ejercicio para que ya quede solo una vez. Ay, sí puedes ver mi pantalla, ¿no? Sofía. Ay, Sí, ¿qué pasó, Luisa? que sí puedes ver mi pantalla. Sí, sí lo puedo ver. Sí, va. Va, entonces el ejercicio era así. El primer término era x elevado a la a más 1. Eso es en lo que te estabas equivocando. Más y a la x menos 2. Así como el y tenía un elevado al x menos 2, aquí también el x era a más 1. Todo el a más 1 era parte del exponente, no era el más 1 un término independiente, digámoslo así. ¿Sí me explico? Sí, Entonces eso era en lo que estaba mal. Y luego todo esto estaba elevado al cuadrado, entonces siguiendo la formulita, pues era el primero al cuadrado, que era x a la a más 1, todo esto al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, que era x a la a más 1 por y a la x menos 2, ¿no? Más el último al cuadrado, y a la x menos 2 y eso al cuadrado. Y ya, tienes que hacer los exponentes, ¿no? Primero realizamos los exponentes, entonces quedaría x elevado a la 2 por a más 1 más por este de aquí, entonces quedaría 2x a la a más 1 y todo eso por y a la x menos 2 porque ese todavía no lo multiplicamos. Y el último quedaría más y a la 2 por x menos 2. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? sí, Sí, ok. Y después, pues ya hay que hacer esa multiplicación, ¿no? Este va a multiplicar a este y también al segundo término del exponente. Entonces quedará x a la 2a, que es 2 por a, más 2, que es 2 por 1. Luego, este va a multiplicar al y x cuadrado, ¿no? Todo este. Entonces sería 2x a la más 1 por y a la x menos 2. Como pues, no son términos semejantes, pues nada más se le pega ahí la y, ¿no? Y al final quedaría y elevado a la 2x, que es 2 por x, y 2 por menos 2 sería menos 4. Y ya está. Entonces, ese sería el desarrollo como tal. Y ya, lo estabas haciendo bien, solo que pues lo ponías abajo, ¿no? En vez de ser x a la a, le ponías x a la a más 1. Y esto, para empezar, deja de ser un binomio al cuadrado. Eso ya es un trinomio porque tendría 3 términos. Y un trinomio al cuadrado no hemos visto una fórmula de producto notable para eso. Entonces, no puedes usar la fórmula cuando es trinomio. Si es que viniera algún ejercicio de este tipo. Y dos, pues la buena noticia es que no era trinomio, sino que esto iba en el exponente. ¿Sí? Entonces, ¿dudas con este? entonces tan solo era como multiplicar las letras, bueno, los números enteros por los exponentes nada más. Y ya. Ujú, sí. Acuérdate, esto es lo mismo que escribir x a la más 1 más y
a la x menos 2 por sí mismo, ¿no? Es como multiplicar eso 2 veces. Entonces, si tú hicieras la multiplicación, pues tendrías que multiplicar esto así, este por este, y este por este, y este por este, y este por este, que era el símbolo de funda, ¿no? Habíamos dicho. Es lo mismo, te tendría que dar esto mismo de aquí. Acuérdate que la fórmula lo que hacía era, reducir las cosas, ¿no? En vez de que hicieras todas esas multiplicaciones, pues nada más te fijabas qué pasa con los exponentes. En este caso, el 2 como es un exponente elevado a otro exponente, por eso se multiplica. Eso viene de la ley de exponentes, aquí hasta aquí. Y el último también va a pasar lo mismo, ¿no? Como es un exponente elevado a otro exponente, pues por eso se multiplica. 2 por el otro exponente. Todo el exponente, ¿no? X menos 2 en este caso. Y el término del centro, como no tiene ningún cuadrado, aquí no hay nada, pues, ¿qué pasa? Pues nada más se multiplica todo. 2 por el 1x a la más 1 más 2 por el, por el 1y a la x menos 2. 2 por 1, pues es 1. 2 por 1 es 2, perdón. 2 por 1, 2, y ese 2 por otro 1, pues va a seguir siendo 2, por eso es que el término se queda igual y nada más le pegamos aquí al lado como que las letras, ¿no? ¿Sí se entiende un poquito mejor? Sí. Y bueno, entonces, este es el 18. Era el más complicado de la lista, de hecho son de los 18, pues es el último, ¿no? Entonces, este era el más difícil. Ahora, fíjate en cuándo sí puedes usar, la regla, porque si hubiera sido el caso que, como tú lo pusiste, que hubiera sido así, más 1, y que hubiera quedado algo así, pues esto ya no es un binomio, eso ya es un trinomio, y no tenemos fórmula para trinomio al cuadrado. Entonces, para empezar, si lo hubieras copiado así, no lo hubieras podido hacer con la fórmula, si es que ese hubiera sido el ejercicio, ¿no? Y cuando sí se pueda, pues acuérdate de esas cosas basiquitas, ¿no? De que si un exponente está elevado a otro exponente, los exponentes se multiplican, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? No, yo no. ¿No? Ok. Entonces, de tarea se te van a quedar hacer estos, pero ahora con resta. Ajá. No son los mismos ejercicios, cambian, ¿no? Son ejercicios diferentes, pero al final de cuentas sigues usando la misma fórmula. El primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado, ¿no? Entonces, esa fórmula se sigue usando, solo que ten cuidado porque a la hora de que identifiques quién es A y quién es B, B va a tener un signo negativo, ¿ok? Porque aquí, pues, va a ser algo así, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ten cuidado con esos de tarea, nada más. Lo demás sigue siendo igual que como lo hice ahorita. ¿Estamos? Y, pues, solo los impares. Ya cuando termines esos, pues, ya vamos con una lista que es así revuelta de todo, ¿no? Ya vas a tener que identificar, ya no te van a decir: "Estos son de diferencia de cuadrados, estos son de binomio al cuadrado", no, ya te van a dar una lista y tú tienes que aprender a identificar cuál es binomio al cuadrado y cuál es diferencia de cuadrados, ¿va? Entonces, por eso es que necesito que practiques esto, porque ya la lista es como tu examen final, ¿no? Ya si haces la lista bien ya completa, pues ya nos graduamos de este tema, ¿estamos? Sí, está bien. Okey. Em, bueno, entonces se te queda el 63 y no me acuerdo si ¿las ecuaciones ya las habías hecho? Sí, creo que sí. Las de ajá. Bueno, creo que sí. Dejemos en que sí. Entonces, bueno, estábamos viendo lo de simplificación de términos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que primero hicieras todos estos ejercicios antes de seguir con lo de simplificación de términos para que estés más porque ya en simplificación de términos ya no te van a decir, cuál es cuál, ¿no? Ya no te van a decir: "Hazlo con una diferencia de cuadrados", ¿no? Ya va a estar así revuelto.
y tú vas a tener que decir: "Ah, aquí puedo usar esto", ¿no? O aquí puedo usar, la otra fórmula. Entonces, primero los ejercicios y luego, ya seguimos con esto de álgebra, ¿va? ¿Te parece? Mientras, podemos ver, eh, 1, lo de tu escuela, o 2 lo le seguimos con la parte que había quedado ahí bailando con lo de física. O, tercera opción, empezamos química. ¿Qué quieres hacer? Mm, empezaríamos con química. ¿Quieres empezar con química? Sí, podemos empezar con química. Nada más voy por mi librito aquí y ya. ¿Quieres empezar con química? Sí, Va, entonces vamos a ver química. Entonces cerramos este de matemáticas y vamos a hacer otro de química. Mm, este, ujú. Okey, deja voy por mi libro, ¿va? Ya volví. A ver, entonces, está bien. Así como empezamos con física, de ver qué era la física, pues también vamos a ver qué es la química. Tienes, ¿qué entiendes por química? ¿Qué crees que sea la química? la química puede ser una materia que contiene diversos elementos que nos hace comprender o saber más sobre cómo funcionan mm, diferentes elementos de la naturaleza o del mundo. Sí, sirve para ver elementos, es algo de lo que vamos a ver, pero no es todo lo que hace. La química, a veces es también llamada una rama de la física. Entonces, si te acuerdas, la física estudiaba procesos, ¿no? Estudia los cambios de la materia a través del tiempo, eso estudia la física. Bueno, la química también, pero de una materia, digamos que más molecular. En vez de ver cosas muy grandes, pues ven cosas más chiquitas, ¿no? Átomos, cosas que tienen que ver con los núcleos de las cosas, y es ahí donde entran los materiales, ¿ok? Es ahí donde entra, la parte que habíamos dicho, de la tabla periódica, por ejemplo, ¿no? Los diferentes tipos este, de elementos que existen. Ahora, los de la tabla periódica no son todos, digamos que no son todos naturales. Está mal decir que todos esos elementos son naturales, porque hay unos que no se pueden conseguir de forma natural. Entonces, algunos son creados
por el hombre en un laboratorio, tal cual, combinando muchísimas cosas y de ahí sale algún elemento. Y hay otros que sí se pueden conseguir en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, oxígeno, oro o cosas así, ¿no? Entonces, no te vayas con la finta de que todos son de la naturaleza, hay algunos creados sintéticamente también, ¿vale? Sí. Entonces, igual que en la física, pues vamos a estudiar procesos. Entonces, vamos a ponerle aquí. La química es la ciencia que estudia la composición, muy chiquito, la composición y las transformaciones en la estructura interna o molecular de la materia. Entonces, ¿por qué estudia solo las transformaciones? Porque, ¿has escuchado esa frase de: "La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma"? Sí. Bueno, pues, así igual con la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, si tú agarras una hoja de papel, creo que es el ejemplo que todos ponemos siempre, si tú agarras una hoja de papel, se puede quemar y sigue siendo la misma hoja de papel, pero ahora está en una transformación, ¿no? El fuego hizo que pasara por una serie de, transformaciones químicas, procesos químicos en su estructura, que ya no la hacen una hoja, ahora la hacen como cenizas, ¿no? Pero sigue siendo la misma hoja, solo que en otra presentación, digámoslo así, ¿no? Si tú la mojas, pues sigue siendo, la misma hoja, pero ahora, pues, su composición ahora, no sé, es más frágil, está húmeda, por ejemplo, no sé, y es más fácil a romperse, ¿no? Entonces, todos esos cambios son transformaciones, ¿no? Transformaciones de algo que teníamos y que lo queremos cambiar a otra cosa. Todos esos cambios implican procesos químicos. El que te daba de la hoja quemándose, por ejemplo, ese es un proceso, termodinámico. Tiene que ver con la temperatura y entonces la hojita se quema, ¿no? Entonces, todos esos cambios, sea cual sea el cambio, es lo que estudia, cosas que hacen que la materia cambie de un estado a otro, ¿ok? ¿Dudas con qué es la química? No. Em, como dato curioso, la química, antes de llamarse química, hace muchísimos años, ahí por la Edad Media, donde se hacía ciencia, te quemaban en una hoguera, le decían magia, literal, así era lo que consideraban magia, por eso de ahí vienen las brujas. Eran gente que hacía química, pero, pues, en ese tiempo los avances científicos no estaban bien vistos. Entonces, técnicamente, la brujería es simplemente química. Entonces, de esos tiempos, ¿no? Después, pasó de llamarse magia a llamarse alquimia, y sigue siendo un término como que entre ya es ciencia, pero no es ciencia, pero sigue siendo brujería, pero ya tiene, un poquito más de ciencia. Entonces, de ahí se fue transformando hasta llegar a lo que conocemos como la química. Ajá. Hay así como la física se dividía en grandes ramas, así como todas las ciencias. Acuérdate, las matemáticas dijimos que había trigonometría, álgebra, aritmética y todas esas cosas. La física dijimos que había, física, cinética, había física de fluidos, había, física de, óptica, así también la química. Entonces, vamos a ver en todas las ramas que se divide la química, ¿vale? Sí. Entonces, ramas de la química. Existen, la química es un poquito más noble, digo, solo existen 2 grandes ramas ahorita que tienes que ver tú.
Y la primera es la rama de la química inorgánica. Química inorgánica. Y la otra rama se llama química orgánica, ¿no? Si una es inorgánica, pues la otra es orgánica. ¿Qué crees que estudie cada una? ¿Qué crees que estudie la inorgánica y qué crees que estudie la química orgánica? La inorgánica creo que es la que se inventa en laboratorio. La orgánica es la que se obtiene de la naturaleza o de algún lugar. Ok. Em, por ahí va. No, no está completa, pero sí por ahí va. ¿Qué entiendes por naturaleza? Ahora vamos a, a eso. ¿Qué sería algo que es muy natural? Aunque suene redundante la pregunta. ¿Qué es algo que puedes encontrar en la naturaleza? Pues Aparte de elementos y cosas, ¿no? se pueden también ver mm, pues los microorganismos que tienen las plantas, los árboles. Eso. Em, Bueno, y te voy a hacer otra pregunta. ¿Los árboles y esos microorganismos que me dijiste tienen vida? sí, Bueno, ahí va la gran diferencia entre estas dos ramas de la química. La química orgánica estudia seres vivos, más comúnmente llamada química del carbono. Se llama química del carbono porque todos los elementos que tengan vida, que sean considerados vivos, tienen que estar formados de carbono o tienen alguna base de su vida en el carbono, ¿no? Este, por ejemplo, los humanos usamos carbohidratos, lípidos y grasas para poder existir, ¿no? Y también son componentes que forman nuestra piel, nuestra carne, nuestro todo, ¿no? Eh, todos esos, por ejemplo, los árboles transforman carbono en oxígeno, ¿no? Entonces, todo aquello que use carbono en un ser vivo es lo que estudia la química orgánica. Ajá. Eso lo puedes encontrar en la naturaleza, pero también la química inorgánica son cosas que puedes encontrar en la naturaleza, pero a diferencia de la orgánica son cosas que no tienen vida. Por ejemplo, en la inorgánica puedes estudiar metales, puedes estudiar sales, ácidos, bases, este, no sé, por ejemplo, no sé si, creo que en biología ven algo así de que en un ecosistema existen no me acuerdo cómo se llama, pero partes que son, vivas y otra parte que son no vivas, ¿no? Pues, haz de cuenta que todo eso se divide en química también, ¿no? Entonces, por ejemplo, un lago, un río y cosas esas, pues, son parte de un ecosistema, pero no tienen vida, entonces se consideran química inorgánica. Animales, plantas, seres humanos, microorganismos, hongos, todo eso se considera química orgánica. ¿Sí? sí, Okey, entonces, química inorgánica estudia minerales, vamos a poner ejemplos, ¿no? Minerales, sales, bases, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Luego vamos a ir viendo poco a poco qué son las sales, bases y ácidos. Minerales, sales, bases, ácidos, entre muchas otras cosas, ¿no? Etcétera. Le ponemos aquí entre paréntesis sin vida. Y la química orgánica, vamos a ponerle entre paréntesis, que también se llama química del carbono. Química del carbono. ¿Cómo le ponemos? Se dedica al estudio de compuestos presentes en los seres vivos.
como carbohidratos, lípidos, proteínas, mm, etcétera también, ¿no? Muchas otras cosas. Y ya, entonces, la química se basa de muchas otras ciencias, ¿no? Te decía, algunos lo consideran una rama de la física por los procesos que estudia, porque también estudia cambios en la materia, pero, pues, todo lo que sustenta la química tiene que ver con física y matemáticas. Entonces, las matemáticas también son una parte importante de la química. Entonces, para saber química, pues, tienes que saber física y tienes que saber matemáticas. No puedes saber química sin saber, no sé, hacer sin saber álgebra, ¿no? Por ejemplo, todos los compuestos, hay algunas operaciones que se hacen en química que se usan igual que como lo estábamos haciendo en álgebra, ¿no? Esas multiplicaciones de binomios y de letras también se usan aquí, pero, pues, en vez de usar letras, ahora usamos, símbolos de la tabla periódica, ¿no? Compuestos y muchas otras cosas. Todo eso sigue funcionando aquí, por eso las matemáticas también se usan aquí. Y la física, pues, termodinámica y todo eso es física, entonces también estudia esos cambios, ¿vale? Ahora, hay 2 partes. Lo primero que tenemos que aprender es a diferenciar fenómenos químicos de fenómenos físicos. ¿Qué entiendes? Primero, a ver, por fenómeno físico, ya que vimos física, un poquito, aunque sea, ¿qué entiendes por fenómeno físico? Fenómeno físico puede ser como algún tipo de manifestación de física, como no sé, la gravedad o cómo es que se puede medir de un espacio a otro. Okey. Am, ¿Se te ocurre algún ejemplo de un fenómeno físico? Puede ser lo de este, lo de la luz, la velocidad o Okey. también, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la luz lo veríamos como algo, eléctrico, ¿no? Que tenga que ver con campos electromagnéticos, eso está bien. La luz, no sé si considerar la luz tanto un fenómeno físico, em, sí y no, o sea, depende qué estés estudiando, si se considera un fenómeno físico. Vamos a dejar ahorita porque sí, pero me gusta más el ejemplo que diste de, el carro, ¿no? De la velocidad. Justamente, el movimiento es un fenómeno físico. Por ejemplo, el movimiento es un fenómeno físico, que se caiga algo, un objeto que se cae también es un fenómeno físico. Este, ¿Qué más? La fusión del hielo, cuando se está derritiendo un hielo, eso es fusión del hielo, eso es un fenómeno físico, por ejemplo. Que el agua se evapore también es un fenómeno físico. Em, que algo se sublime, que hagan así como que gotitas de no sé, por ejemplo, cuando te bañas, el paño que se le hace al vidrio, eso también es un fenómeno físico, eso es sublimación. Todos esos son fenómenos físicos. Ahora, ¿qué entiendes por fenómeno químico? El fenómeno químico puede ser como las reacciones que se puede obtener mediante un elemento o algún efecto positivo o negativo en Mm, laboratorios. okey. Em, sí, sí y no. Okey. En resumidas cuentas, un fenómeno químico modifica las cosas, pero desde dentro, desde su estructura química. Ajá. Em
Por ejemplo, cuando tú respiras, cambias, oxígeno y exhalas dióxido de carbono. Eso es un cambio químico, ¿sí? No lo ves porque no lo puedes observar, ¿sí? Es algo que pasa internamente, algo que a simple vista no podemos ver. Por ejemplo, que una manzana, se ponga cafecita, eso se llama oxidación. Eso también es un fenómeno químico, ajá. No cambia, digo, ya si la dejas mucho tiempo sí, pero no cambia la forma física de la manzana sigue normal, ¿no? En su forma de manzana. Lo único que cambia va a ser el color, va a ser el sabor, van a ser otras cosas. Entonces, todo lo que cambia la estructura de algo interno es fenómeno químico. Todo lo que cambia por fuera, digamos, lo superficial, lo que podemos ver, es un fenómeno físico. Volviendo al ejemplo de la hoja. Si tú arrugas una hoja de papel y la haces bolita, eso es un fenómeno físico, porque no estás cambiando nada de la estructura del papel. Nada más la estás haciendo bolita y la estás cambiando de forma, pero no la, si le cortas un pedacito de hoja, va a ser igual a una hoja que tengas, limpia, ¿no? O una que no hayas doblado. Su composición química va a ser la misma. Pero si tú quemas una hoja de papel, ya no la puedes regresar a lo que era antes, ¿no? Ya no la puedes regresar a la hoja bonita que tenías estirada. No sé si con ese ejemplo se entiende un poquito mejor. Sí, ¿Sí? Entonces, resumen, fenómenos químicos cambian, la estructura interna de las cosas. A veces, no siempre, pero por lo regular son cosas que no logras ver a simple vista, y los fenómenos físicos son cosas que sí puedes ver, ¿ok? Entonces, fenómenos físicos se producen en las sustancias sin modificar su composición molecular. Por ejemplo, en los cambios de estado o de posición. ¿Por qué dice cambios de estado? Vamos a tomar el más simple, el del agua. Si tú congelas el agua, sigue siendo agua. Ahora se llama hielo, pero sigue siendo agua. Si tú congelas, si tú la hierves y se convierte en vapor, ahora es vapor, pero sigue siendo agua. Su composición siempre va a ser H2O, ¿no? Esa es la fórmula química del agua. Está cambiando de estado, pero no está cambiando su estructura química. Entonces, eso sigue siendo un cambio físico, no un cambio químico, ¿sí? sí, Ese es como que el más visual, no sé, que se me ocurre. Y de posición, pues te decía, ¿no? Pues también puede ser la velocidad y cosas así como me dijiste hace rato. Entonces, sí. Entonces, vamos a poner aquí unos ejemplitos. Puede ser la evaporación del agua. Evaporación del agua, puede ser el movimiento de un avión. Mm, puede ser la caída de un objeto. Puede ser muchas cosas. Vamos a dejarlo con 3. Ok. Y ahora vamos con los fenómenos químicos. Fenómenos químicos modifican y transforman a las sustancias en otras diferentes.
En español cambian su estructura química. Okey. Y, pues, ejemplos de esto puede ser la combustión. ¿Sabes qué es la combustión? Como lo que saca el fuego, ¿no? Como el humo, pero Eh, sí, la combustión es quemar. Quemar algo en química, bueno, en ciencia bonita se llama combustión, ¿no? Este, por eso a la gasolina le dicen combustible. Es algo que hace quemar las cosas, ¿no? Quema gasolina y avanza tu carrito, ¿no? Entonces, la combustión es un fenómeno químico. Lo que te decía de respirar, de cambiar oxígeno por dióxido de carbono, también es un fenómeno químico. La oxidación de la manzana también cualquier oxidación. El ejemplo ahorita es de la manzana, pero cualquier oxidación también es un fenómeno químico. Em, Fermentación, como la leche, ¿has visto que cuando la leche se fermenta? Que comúnmente sí, decimos que se echa a perder, que se le hacen como cuajitos. Ah, bueno, eso también es un fenómeno químico. Okey, okey, ya aprendimos a diferenciar entre fenómeno físico y fenómeno químico. ¿Dudas con esto hasta aquí? no, Okey. Ahora, existen 2 cosas diferentes. Una cosa son fenómenos químicos y o fenómenos físicos, y otra son propiedades físicas y propiedades químicas. Algo similar, ¿qué entiendes por propiedad física y por propiedad química? por mis propias palabras, Sí, ujú. pues el término, bueno, los fenómenos físicos mm, son aquellos que se pueden ver, que se pueden tocar y y Propiedades, también propiedades, propiedades, ya, perdón, propiedades, ajá. es que Fenómenos escuché mal. químicos y físicos ya vimos que son, ¿no? Movimiento y químicos, cosas internas de la materia. Pero existe otro concepto que se llama propiedades físicas y químicas de la materia. Ahora, ¿cuáles son las propiedades físicas y cuáles son las propiedades, químicas? Eso era lo que perdón si no se entendió la pregunta. Las propiedades físicas em, me suenan como pues las mismas propiedades de la física, ¿no? Como Ajá. em, la, la gravedad, la, o la forma en la que pueden cambiar las cosas mediante al calcular el tiempo o Mm, las ramas de la... okey. Eh, Creo que ahí sí difiere un poquito cuando habíamos visto propiedades físicas. Propiedades físicas en física no es lo mismo que propiedades físicas en química. Las propiedades físicas en química tienen más que ver con el objeto como tal. Por ejemplo, en la hoja de papel, una propiedad física sería que es de color blanco. Ajá. ¿Cómo la identifico entre otras hojas de papel? Ah, bueno, a lo mejor las otras hojas son de color y entonces esa propiedad física me hace identificar más fácil a mi hoja de papel. Yo quiero una hoja de papel blanco, entonces, aunque tenga las mismas propiedades que las hojas de color rojo, verde, azul, amarillo, el color me hace identificar, el tipo de hoja que quiero. Entonces, por ejemplo, el color podría ser una propiedad física, ¿sí? Cosas más, no sé cómo decirlo, em, características, son como características de cada cosa, como cómo las describirías, ¿no? Una hoja de papel, es blanca, tiene, es delgada, por ejemplo, todas esas adjetivos
son los que describen las propiedades físicas. ¿Sí? A ver, Entonces es como que ajá. lo que cambia, lo que queremos que cambie, que se pueda ver para así poder cambiar. No, O las propiedades no cambian. Las propiedades van a ser las mismas sin importar qué cosa suceda. Esa hoja va a seguir siendo blanca si yo la doblo, si yo la rompo, si yo hago lo que sea con esa hoja va a seguir siendo blanca. Las propiedades físicas de los objetos y de los materiales no van a cambiar. Por ejemplo, un poquito más elevado el término, en el agua. El punto de ebullición del agua, o sea, a qué grado de temperatura hierve el agua, es a 100 grados centígrados. El agua hierve a 100 grados centígrados, no importa si tienes una gota o 10,000 litros, va a hervir a 100 grados centígrados. Ajá. Es una propiedad, no va a cambiar. No va a cambiar, es que ahorita hirvió a 30 grados, pero mañana va a hervir a 50 y pasado mañana a 120. No, siempre va a hervir a 100 grados. ¿Sí me explico? sí, ¿Qué otra cosa podría ser? A ver, tú dime otra cosa que consideres que podría ser algo así, una propiedad que no cambie. el, la, la luz, el fuego, Mm, bueno, esos son como que objetos, ¿no? Pero, ¿qué no cambia de la luz o qué no cambia del fuego? de la luz no cambia que, em, que puede ser que no se pueda modificar, como que no lo podamos cambiar de luz a otra cosa. Sí puedes cambiar de luz a otra cosa. Por ejemplo, tu televisión cambia de luz a imagen, ¿no? Digámoslo así. Que sigue siendo luz, pero, pues, ya tiene diferentes cosas, ¿no? Matices, y eso hace que se forme una imagen en tu tele. La cambia a energía para tu celular, por ejemplo. Eh, pues sí puede cambiar. Eso sí puede cambiar. No te vayas tan la luz es un concepto muy, raro. Ve algo más sencillo, algo que no sea luz. Algo como una hoja, un libro, el agua, por ejemplo, ¿qué hace que una manzana sea una manzana y no una naranja? ¿Qué hace que tú Que digas, no esto tienen es la manzana misma, y esto es naranja? que no tengan la misma forma ni el color. El color es una opción. Puedes también, si eres ciego, puedes identificarlo por la forma. Una tiene así como bordecitos y la otra es totalmente circular. Esas son propiedades físicas. ¿Qué otra cosa diferencia a una manzana de una naranja? La forma, Ajá, la forma, el color, ¿qué más? ¿Saben igual? no. No, entonces el sabor también es una propiedad física. Claro, no vamos a estar mm, en química, ya hablando de cosas químicas, pues no vamos a estar probando metales, ¿no? Para ver cuál metal es cuál, pero, también es una propiedad. No sé si te ha pasado, pero ¿te has, salido sangre o has probado así tu sangre de algo que te hayas cortado? Y sabe así sí, como metaloso. no sé, me sabe salado. Bueno, tú puedes decir, no sé, a lo mejor no te viste que te cortaste, pero ya supiste que te supo salado y dices: "Ay, ya me saqué sangre de mi diente, ¿no? O de mi labio", cosas así. Entonces, el sabor también ayuda a identificar ese tipo de cosas.
En lo más basiquito, ayuda a identificar una naranja de una manzana, una sandía de una manzana, y así cosas. ¿Qué otra característica? Ya tenemos olor, ya tenemos color, ya tenemos sabor. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa diferencia a una naranja de una manzana? La textura de sus cáscaras. La textura también es una propiedad física. No es lo mismo. Hay cosas que, por ejemplo, ya hablando de elementos químicos, pues hay cosas que sí puedes sentir y otras que no, ¿no? El oxígeno no lo puedes sentir, no lo puedes tocar, pero si yo te pongo 1 gramo de metal, de oro, pues sí lo puedes tocar, ¿no? Eso también hace que diferenciemos las cosas. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Mm, otro ejemplo, ¿no? Ajá, o si quieres con la manzana y la naranja también no hay problema. Pues la manzana y la naranja también puede ser la forma en la que se come, o sea que la manzana tan solo la muerdes y la naranja A la la otra la chupas. tienes que pelar, ¿no? Ajá, también podemos identificar cosas por su presentación. Eso se llamaría en química como que el estado en el que están. Por ejemplo, el oxígeno está en estado gaseoso y no lo puedo tocar, pero el oro sí lo puedo tocar, entonces está en estado sólido. El estado en el que está también cuenta. Eso, muy bien. ¿Se te ocurre otra? Hay otras que son un poquito más difíciles de ver, pero que siguen siendo propiedades físicas. Por ejemplo, en física ya habíamos visto densidad. ¿Te acuerdas qué era la densidad? Más o menos. Ok, la densidad es, mm, ¿cómo te lo explico? ¿Qué tan fuerte o no es un objeto? Digámoslo así. Por ejemplo, un metal no es lo mismo que te ponga a doblar aluminio con el que envuelve en la comida, ese sigue siendo un metal, a que te ponga a doblar una viga de hierro con las que hacen las casas, ¿no? Una varilla. Tienen diferente densidad, ¿sí? Tal vez la viga, no estoy diciendo que sea así, pero tal vez la viga y el aluminio que le pones, para proteger tu comida tienen el mismo material, tal vez la viga también es de aluminio, pero no tiene las mismas propiedades que la lámina que usas para envolver tu comida que la viga para construir, ¿no? Entonces, la densidad de los objetos, qué tan maleables son, también, este, hablando de cosas metálicas, también influye. Si lo quieres ver por un lado, de líquidos, de densidad de líquidos, por ejemplo, no es lo mismo meter la mano en agua y sacarla, es muy fácil meterla y sacarla, la densidad del agua no es tan grande, pero si tú la metes en miel, pues es más pegajoso, ¿no? Y sientes una especie de jalón. Entonces, la miel es más densa que el agua. Eso también hace que identifiquemos una cosa de otra. Ajá. Entonces, la densidad también es una propiedad física de la materia. Entonces, vamos a enumerarlas aquí. Propiedades físicas, el olor es una propiedad física, el color, la textura, el punto de ebullición, en español es a qué temperatura hierven las cosas. No es lo mismo hervir agua que hervir miel, ¿no? O hervir, agua con azúcar. Va a hervir a diferentes temperaturas. Entonces, el punto de ebullición también es una propiedad física. La densidad, habíamos dicho que la densidad, solubilidad, solubilidad, etcétera, ¿no? Etcétera. La solubilidad es qué tanto puedes deshacer un líquido en otro, ¿no? Por ejemplo, el azúcar, tienes que estarle meneando varias veces en el agua para que ya no se vea, ¿no? Para que sí hagas tu agüita de limón, disuelves
El azúcar. ¿Qué es más fácil que se pierda de vista? ¿El azúcar o si le echo alcohol al agua? ¿Cómo? ¿Qué va a tardar más en disolverse en el agua? ¿Azúcar o, si yo le echo un vasito de alcohol? El, azúcar. El azúcar va a tardar más en disolverse, entonces eso también hace que podamos diferenciar cosas. El alcohol, pues, ni siquiera vas a saber qué porcentajes de alcohol y qué de agua, ¿no? Lo vas a ver igual, vas a ver como si todo fuera digo, suponiendo que el alcohol también fuera transparente, hasta que lo pruebes no te vas a dar cuenta que es alcohol, ¿no? Y el azúcar no, el azúcar tienes que estar ahí meneándole, meneándole y meneándole. A eso se refiere con solubilidad, qué tanto se puede disolver un material en otro. Ujú. Sí. Okey, ya vimos propiedades físicas, ahora sí las que nos importan, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades químicas? Las propiedades físicas pueden ser Químicas. químicas, pueden Ujú. ser las características que contiene un elemento para así poder cambiar a una forma a, a otra. Sí, básicamente sí. Las propiedades químicas también son características de los objetos, pero o de los elementos, o de lo que sea que estemos, trabajando, pero, las características, estas reaccionan es como, ¿cómo te explico? Mm, las propiedades químicas son las que dependen de cómo reaccionan los elementos con otras cosas, o con un cambio. Ajá. ¿Cómo reacciona cuando le cambia su estructura molecular? Eso es una propiedad química. Por ejemplo, cada elemento de la tabla periódica tiene un número de oxidación diferente. Ajá. Se oxida más rápido, se oxida ese número determina, qué tan probable es que se oxide, ¿no? Por ejemplo, por eso se venden tanto estas cosas para la cocina que son de acero inoxidable. No se les hace, cochambre, no se hacen así como cafés, ¿no? Que cuando le cae agua se empieza a hacer café ya después del tiempo. Esos materiales no se hacen así porque tienen un número de oxidación muy pequeño. Entre más grande sea el número de oxidación, más probable va a ser que se oxide. Ajá, que un metal haga ese cambio, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Esa es una propiedad química. También podría ser, el comportamiento de un ácido o de una base. Por ejemplo, ¿no has visto algún video de qué pasa cuando metes, sodio en agua? Sodio puro, así en agua, No. explota. Yo sé que pueden ser materiales muy dices: "Bueno, el sodio está ahí". Bueno, sí, muchos químicos hacen el chiste de que tú podrás confundir a lo mejor el sodio con la sal de mesa, ¿no? No son lo mismo. Si le echas sal al agua, no va a explotar. Lleva un proceso que hace que ya no explote en tu agua. Pero si se lo echaras de la forma natural en el que está, que es sodio puro, ahí sí habría una reacción, ajá, cuando entrara, con el agua. Entonces, esas cositas son un poquito más difíciles de encontrar las propiedades químicas, pero están ahí. Entonces, siguen siendo características, entonces son las formas características. En que una sustancia
reacciona en presencia de otra. Cambiando su estructura molecular. Y de ejemplos teníamos oxidación, tenemos el comportamiento de los ácidos. Y ya está. Ok, entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? No. ¿Me puedes regresar a los elementos físicos y químicos, por favor? ¿Fenómenos? Sí, eso, por favor. Ah, ya. Sí. Sí, sí. Tú me avisas, ¿va? Sí. Va, entonces, Ya terminé. ya. Va. Mira, vamos a ver uno de esos vídeos que te dije. ¿Sigues viendo mi pantallita? Sí. Sí. A ver. Vamos a cambiar esto. A ver si lo logras escuchar. Espero que sí. No, y era el otro. Este. ¿Sí escuchas? Distorsionado. ¿Mande? Se escucha como que muy distorsionado, pero sí se escucha. Ah, a ver, me voy a silenciar y para... Digo, no pasa, no hablan mucho, solo tiran el sodio al río, pero... A ver. Straight out. Yeah, throw it that way. Good frisbee. Ready? All right, ready? Everybody ready? Ah, 3, 2, 1.
Oh!